Las frases son importantes, aunque a algunos les pueden parecer que las palabras hacen menos daño que las obras, pero las palabras, las frases, reflejan desde luego situaciones y a veces preceden cosas que van a ocurrir. Esta semana ha sido una semana de frases. Empecemos por la más importante. Aquella o aquellas que han procedido del Papa Francisco. Me llama la atención que la carta que ha dirigido a los católicos alemanes haya pasado casi desapercibida. Creo que esto se debe a que a algunos, diga lo que diga el Papa, no les gusta y lo rechazan por sistema, y a que otros seleccionan y dan publicidad solo a aquello que les conviene de lo que dice el Papa. Esa carta a los católicos alemanes en este proceso sinodal en el que están y que comenzará como tal el sínodo en octubre, es una carta llena de elogios a la Iglesia católica en Alemania. Es una iglesia, dice el Papa, que está haciendo muchísimas cosas bien, pero todo esto no es más que el caramelo que esconde, diluye, pero que hace digerir la píldora que hay en el centro. Y esa píldora es amarga para esos católicos alemanes, para esa mayoría de los obispos alemanes que quieren un cambio radical con el pasado. Y les dice el Papa, en esencia, que primero aislarse del resto de la comunidad no va a tener más que consecuencias negativas para la propia Iglesia Católica Alemana, y que eso en la historia siempre ha resultado malo para todos. Es decir, que seguir adelante con el proceso de ruptura en el que están metidos y que ya han anunciado, si lo hacen va a ser lo peor para ellos y para el resto de la Iglesia. Por tanto, no a los cambios sin que esos cambios se produzcan de acuerdo con el resto de la Iglesia universal. Primera cosa, primera frase, creo que importante. No ha debido de gustarle demasiado al cardenal Marx, presidente de los obispos de Alemania. No ha debido de gustarle demasiado porque ha dicho que no estamos, segunda frase de la semana, no estamos en una época de cambios, sino que estamos en un cambio de época. Y ha añadido, no sé para quién iba dirigida la frase, no sé si para el propio Papa, ha añadido que el que no lo vea tiene que adaptar su intelecto. Es decir, ha dicho que el que no lo vea es que es tonto. Bueno, a esta frase le ha respondido otro alemán, cardenal Miller, ex prefecto de doctrina de la fe. Y ha dicho que, y ha hablado claramente de Alemania, que lo que pasa en Alemania, en un sector amplio de la Iglesia, sobre todo de los obispos alemanes, es que están convencidos de que esa nueva época, ese cambio de época, es irreversible, y que la nueva evangelización de San Juan Pablo II y de Benedicto XVI es como, dice Miller, como si Don Quijote estuviera luchando contra los molinos de viento, que no hay marcha atrás y que la Iglesia tiene que encontrar un lugar pacífico para sobrevivir en este nuevo mundo, en esta nueva época. Tiene que rendirse al mundo, y lo ha dicho así claramente Miller. Lo que pretenden es no una conversión a Cristo, sino una conversión al mundo para poder sobrevivir, para poder estar en paz. Bueno, yo creo sinceramente, y me parece que tiene razón el cardenal Marx cuando dice que estamos en un cambio de época, no solo en una época de cambios. La cuestión es saber cómo hacer en este cambio de época, cómo hacer ante esta nueva época que ya estamos viviendo, cómo tenemos que hacer. Miremos para atrás. No es la primera vez que ha habido un cambio de época. Hubo un cambio de época, por ejemplo, cuando cayó el Imperio Romano, cuando la esclavitud se fue diluyendo y dio paso, por ejemplo, al feudalismo. Hubo un cambio de época, no me cabe duda, cuando ese feudalismo también va desapareciendo y empieza la burguesía. Hubo un cambio de época más adelante cuando se descubre América, por ejemplo. Hubo un cambio de época cuando aparecen las monarquías absolutistas. Hubo un cambio de época cuando llegan las ideas de la Ilustración, la Revolución Francesa. Hay un cambio de época con la aparición de la imprenta, por ejemplo. Hay un cambio de época cuando Lutero lanza su reforma, o Lutero y Calvino su reforma racionalista. Hay un cambio de época cuando surgen las ideologías nazi, comunista y que preceden a las
preceden y provocan, sobre todo, la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no es la primera vez que ha habido un cambio de época. ¿Qué ha hecho la Iglesia? ¿Qué hizo la Iglesia con Nerón? ¿Qué hizo la Iglesia, por ejemplo, con el rijoso Enrique VIII? ¿Qué hizo la Iglesia con Hitler, con Stalin? ¿Qué ha hecho la Iglesia en cada cambio de época? ¿Ha cedido o ha pagado el precio de la sangre? Y ese precio de la sangre, el precio del martirio, ha sido, contra toda lógica humana, lo que le ha permitido a la Iglesia sobrevivir. Si hubiera cedido ante las pretensiones de los vándalos paganos o de los arrianos visigodos, si hubiera cedido ante las pretensiones de una iglesia nacional en Alemania, si hubiera cedido a las pretensiones de esa iglesia nacional con Enrique VIII, pues simplemente la iglesia habría desaparecido. La Iglesia ha sobrevivido 2000 años porque ha tenido, guiada por el Espíritu Santo y por la sabiduría que el Espíritu Santo da a cada papa del momento, ha sobrevivido gracias a que ha sido capaz de adaptarse sin traicionar lo esencial. Esta es la clave y este es el secreto. Adaptarse, sí, claro que sí. San Benito fue una adaptación al fin del Imperio Romano y al inicio de la Edad Media. Y San Francisco fue una adaptación a ese ocaso de la Edad Media. Y San Ignacio de Loyola fue un hombre de la Edad Moderna. O Santa Teresa de Jesús, una mujer de la Edad Moderna. La Iglesia ha sabido adaptarse siempre, sin traicionar lo esencial, sin traicionar el depósito de la fe. Así es como hemos llevado adelante los cambios de época y hemos salido adelante sin renunciar a lo que nosotros mismos somos y debemos ser. Y cuando en alguna ocasión algunos se han adaptado, es cuando ha sido el momento de desastre para la Iglesia, para la comunidad que ha vivido en ese país que supuestamente se ha adaptado. Pienso, por ejemplo, en la Inglaterra de la Edad Moderna. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Fidelidad creativa. Fidelidad creativa, es decir, claro que estamos en una situación de cambio profundo y radical. Por ejemplo, hay que replantearse si tenemos que adaptar el concepto territorial de parroquia a una época de gran movilidad o a la época de Internet. Claro que hay que adaptarse, pero sin traicionar. Y dispuestos a pagar el precio de la sangre, el precio del martirio, antes que traicionar a Cristo y a su mensaje. Habló de eso Benedicto XVI cuando se refería a la hermenéutica de la continuidad en lugar de la hermenéutica de la ruptura. Adaptarse sin ser traidores, adaptarse sin ceder en lo esencial. Eso es lo que el Papa les ha dicho a los obispos alemanes. ¿Le obedecerán al Papa? ¿Este sector de obispos alemanes mayoritario obedecerán al Papa? En realidad lo vamos a saber relativamente pronto, en octubre, cuando empiece el sínodo en Alemania. Sabremos si ellos han optado por una fidelidad que mantiene lo esencial y que acepta cambios, o han optado por una ruptura que tira y mete en un cajón viejo la palabra de Dios y la tradición, pensando que para vivir en paz con el mundo, como dice el cardenal Müller, lo que hay que hacer es adaptarse y convertirse al mundo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.